Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa de Mi alma tiene sed de Dios. Agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de poder compartir con usted nuevamente a través de la señal de Radio 760 en la frecuencia 760 AM para los que aún nos hacen el favor de sintonizarnos a través de su radio receptor, a través de la página www.radio760online.com, el 760 va en números, y las diferentes plataformas donde la señal de Radio 760 se transmite. Damos a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida, expresándoles desde lo más profundo de nuestro corazón el deseo de que Dios haya bendecido abundantemente la jornada de todos los que ya la han culminado y que bendiga abundantemente la que la están iniciando o estén en jornada intermedia. Esperamos que nuestro Señor se siga manifestando ahí en sus hogares, en sus vidas, en sus matrimonios, trayendo salud, sanidad, restauración, provisión, todas las bendiciones que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, amados hermanos. En esta oportunidad quisiera continuar y abordar los acontecimientos que dejé pendientes en el programa anterior, al que le pusimos los errores del sacerdote. Solo para quedar claro, amados hermanos, número uno, nuestro sumo sacerdote es Jesús, ¿verdad? Y nosotros, tal y como lo enseñé en el programa anterior y lo estuve remarcando, nosotros oficiamos como sacerdotes delegados y le tenemos que reportar al Señor. En pocas palabras, eso es lo que yo quiero decirles. Nuestro sumo sacerdote es Jesús y nosotros oficiamos como sacerdotes, ¿verdad? Así tal y como ocurrió en la figura antiguo testamentario del sacerdocio de Aarón. El sacerdote Aarón era el sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes que ejercían bajo el mando de Aarón, y pues los levitas también estaban como parte de los que hacían el oficio sacerdotal. Ahora, en el Nuevo Testamento, tal y como lo estuvimos analizando en la primera carta del apóstol Pedro, en los versículos 4 al 10 del capítulo número 2 de esa carta, y como lo vimos también en Apocalipsis 1, 5 y 6 y Apocalipsis 5, 9 y 10, pues el Señor nos ha dado el privilegio, cuando somos sus hijos, de haberlo reconocido como Señor y Salvador. También nos permite ejercer como sacerdotes. He solicitado y he insistido, y nuevamente vuelvo a hacerlo, amados hermanos, que nosotros no estamos haciendo referencia a los sacerdotes que nosotros conocemos de la forma tradicional, si usted creció en la iglesia mayoritaria, sino que estamos hablando del real sacerdocio, ¿verdad? Ese sacerdocio genuino que el Señor nos ha delegado a usted y a mí. En la anterior exposición que hicimos a través de este programa, leíamos en Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, que el sumo sacerdote es tomado entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es decir, que nosotros tomamos las peticiones de los hombres y las llevamos delante de Dios, nos presentamos delante de Dios. Lo hacemos a través del sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en morir Él en la cruz del Calvario y tomar el lugar suyo y mío, para que tuviéramos redención, también tenemos ahora la bendición de recibir de parte de Dios una respuesta
hacia esas peticiones del pueblo, y es decir, tenemos que transmitir también lo que Dios nos da hacia el pueblo, ¿verdad? Ya no tenemos que ejercer ningún tipo de sacrificio, porque el sacrificio supremo, el sacrificio único, el sacrificio genuino, el sacrificio de los sacrificios fue ofrecido cuando el Señor Jesucristo tomó un cuerpo, nació tal y como la Escritura nos lo demarca, nos lo enseña, y toda la serie de profecías que estaban dictaminadas o enviadas por Dios de cómo iban a ser los acontecimientos se llevaron a cabo. El Señor Jesús nace en forma de hombre sin pecado, ¿no? Porque es un ser divino, fue engendrado mediante la palabra de Dios, y Él tomó el lugar suyo y mío para que ese castigo que merecemos como consecuencia de nuestro actuar lleno de pecado, porque es la realidad que vivimos, amados hermanos. El hombre, el ser humano falla, el ser humano peca, el ser humano se equivoca, el ser humano tiende a desobedecer las leyes de Dios, y al efectuar tal situación, pues se hace acreedor del castigo, ¿verdad?, de lo que establece el mandato de Dios. Jesús muere tomando el lugar suyo y mío para que al morir Él pagara el precio por nuestros pecados, tuviéramos redención, tuviéramos salvación eterna, no una salvación temporal y pasajera, sino una salvación eterna que usted y yo aceptamos y recibimos cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, amados hermanos, al reconocerlo como Señor y Salvador y aceptar ese sacrificio que Él realizó, nosotros somos limpiados, somos hechos hijos de Dios, somos hechos siervos de Dios, somos hechos discípulos del Señor, que son parte de las etapas de crecimiento, y dentro de esas etapas de crecimiento está ejercer como sacerdote. Al ejercer, amados hermanos, como sacerdote, vemos también que en el Antiguo Testamento estaba esa enseñanza, ¿verdad?, de que el que iba a servir en el tabernáculo como parte del sacerdocio tenía que prepararse, tenía que tener un tiempo de preparación y también un tiempo de oficio. Pues de igual forma, nosotros en lo espiritual somos formados, tenemos que crecer, ir aprendiendo, ir desarrollando, ir madurando, amados hermanos, para poder ejercer en el momento oportuno nuestro sacerdocio. Sé que este tema, amados hermanos, muchas veces causa burla de parte de muchas personas, y otras no logran entender ese alcance, esa situación real. Y esto ha sido, amados hermanos, primero porque, como lo mencionaba en el programa anterior, crecemos con una serie de ideas, de conceptos, de costumbres, amados hermanos, que a veces no hemos analizado a profundidad, y nos topamos con la sorpresa de, por ejemplo, confundir el sacerdocio que realmente el creyente tiene, que está establecido en la Biblia, con los sacerdocios tradicionales. Enfatizaba yo en el programa anterior que sí quería pedir de parte de ustedes, mis amados hermanos, y de mí inclusive, que apartemos de nuestra mente ese concepto de los sacerdocios tradicionales, ¿verdad?, de aquellos sacerdocios que ejerce la religión tradicional o mayoritaria. Por ejemplo, la persona que a veces usa un traje negro con cuello blanco. No nos estamos refiriendo a esos personajes, ni tampoco a aquellos que, utilizando esa palabra definida por el diccionario de la Real Academia Española, que es la que generalmente se acepta en la mayoría del mundo, también puede ejercer hacia una deidad, entendiendo como deidad pues también a los mayas, a los incas, a los budistas y a toda esa serie de religiones que la sociedad ha reconocido de alguna forma, o que le ha dado espacio en el ámbito, ¿verdad? No estamos hablando de eso.
Yo podría decir, amados hermanos, sin temor a equivocarme, que lo que ha sucedido es que, pues como el enemigo efectivamente cumple realizando su tarea, amados hermanos, él sí no descansa, él no se da tregua, él no se da feriados, no se da suetos, no se da vacaciones, no se da descanso, sino que él está trabajando arduamente y pues la función sacerdotal ha sido usurpada por personas que han denigrado o que han causado daño a la imagen del sacerdote. ¿Y cómo lo ha hecho? Primero, pues ha instituido también del lado de las tinieblas sacerdotes satánicos que ahora pues se reconocen públicamente como tales. Vamos, hermanos, ya esa aparente madurez y esa aparente evolución del mundo que realmente no lo es como tal, y ha permitido que de las tinieblas donde se mantenían ocultas estas personas ahora salgan a la luz pública y sean hasta admirados o sean puestos en las diferentes plataformas y se transmitan sus mensajes, se transmitan sus pensamientos, tengan páginas de internet como seguidores. Hay otros que han sido charlatanes, amados hermanos, lamentablemente. Personas que tienen como único propósito enriquecerse ellos mismos, ¿no? Están llenos de codicia y de avaricia. Y pues eso ha afectado también la imagen del sacerdote. El hecho de que se le haya denominado sacerdotes a, por ejemplo, a todos esos hombres que en las diferentes culturas ejercían la función de realizar sacrificios humanos supuestamente a deidades, y que ha derramado mucha sangre en los diferentes lugares donde se tenían estas culturas, amados hermanos, pues también ha denigrado ese concepto de sacerdote. Y el hecho también que la religión mayoritaria haya distorsionado totalmente la figura del sacerdote y se hayan efectuado o se realicen ahí también algunas situaciones que afectan a la sociedad y que han causado indignación por los abusos, por los pecados de índole sexual, por los maltratos, los menosprecios y todo lo que se ha estado también divulgando en los últimos años, y la falta de acción de esa entidad en corregir esas situaciones, y también el hecho de que ellos hayan diseñado un sacerdocio totalmente contrario a lo que establece la Biblia, amados hermanos, es lo que causa que nosotros muchas veces no comprendamos el concepto bíblico del sacerdocio. Y precisamente, amados hermanos, yo empecé a hablar de este tema porque el Señor me impulsó a hablar un poco de este tema, y precisamente en el ínterin de este programa, el anterior y este programa, han empezado también a salir algunas controversias o algunos temas relacionados siempre con el sacerdocio. Incluso se han estado burlando de los que practicamos la religión cristiana evangélica. Lo voy a denominar de esa manera porque, como le repito, es la forma en que el mundo ha catalogado nuestra relación con Dios. Y incluso han salido videos diciendo: los cristianos reconocen ahora que son sacerdotes, dándole razón a la religión mayoritaria. Pero, amados hermanos, no hay tal situación. El sacerdocio como tal, lo que quiero dejar claro en esta oportunidad y luego seguir con el tema, es que nosotros sí estamos ejerciendo y estamos llamados a ejercer el sacerdocio según lo establece la Biblia. Queremos dejar en claro que nosotros somos el pueblo del libro, así se nos denomina. Somos hombres y mujeres que debemos de estudiar la Biblia, amar la Biblia, no porque es un objeto de culto, número uno, ni porque nosotros
y estemos idolatrando al libro sagrado. No, bajo ningún punto de vista. Entendemos que en la Biblia está y contiene, es la palabra de Dios. Nosotros amamos a Dios y por lo tanto todo lo que viene de Dios nosotros debemos de amarlo, ¿verdad? Todo lo recto, todo lo puro, todo aquello que es de bendición y de edificación, ¿verdad? Quiero aclarar ese tema porque hay mucha gente que distorsiona estas palabras. Nosotros amamos todo aquello que Dios nos ha enviado a hacer y entendemos que Dios quiere nuestro bienestar. Entonces, cuando leemos, estudiamos, meditamos, reflexionamos la escritura, la hablamos, la analizamos, amados hermanos, para comprenderla adecuadamente, pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para comprenderla adecuadamente. Entonces, amados hermanos, nuestro entendimiento se va abriendo y somos bendecidos al ir comprendiendo lo que la Biblia establece. Y también tenemos que tener claro, amados hermanos, que la Biblia no es un libro que se entienda con, mejor dicho, la Biblia no es un libro que se va a entender sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero decir. La Biblia es un libro espiritual y el que es espiritual, amados hermanos, que mantiene su comunión con Dios, va a tener esa bendición de que se le aperture el panorama de lo que está en la Biblia. Pero el que no es espiritual, el que es carnal, aquel que no quiere tener una relación con el Espíritu Santo, no quiere tener una relación con Dios, no reconoce el señorío de Jesús, definitivamente, amado hermano, aunque se la sepa de memoria, letra por letra, no entiende el significado de la palabra, no se le da esa iluminación, revelación, esa claridad que la palabra de Dios tiene para aquellos que amamos, servimos, obedecemos, nos sometemos a Dios. Entonces, amados hermanos, el sacerdocio, como está establecido en la Biblia, es el que nos debe de interesar, no el sacerdocio como lo entiende la religión tradicional o como lo entienden las otras religiones que han sido establecidas por hombres. Insisto aquí, amados hermanos, como cada vez que lo hago, que me permiten exponer aquí ante ustedes, platicar con ustedes, el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová Elohim, nunca vino a establecer una religión. Cuando creó al hombre no estableció una religión. Dios lo que nos enseña es que Él estableció una relación, no una religión. La religión es una serie de ritos que a usted le dicen que tiene que ejecutar, y le dicen cómo, cuándo, a qué horas, en qué momento, de qué forma, incluso cómo se tiene que vestir, en qué día lo tienen que hacer, en qué hora lo tienen que hacer. Le dicen paso A, B, C, D, y según ellos, usted realiza esa serie de ritos, de prácticas, de actividades, de acciones, usted agrada a Dios. Eso es una religión. Si usted no está cumpliendo con los ritos y los mandamientos que establece esa religión, que muchos de ellos son preceptos de hombres, no mandamientos de Dios, y eso también tenemos que tener este cuidado de analizar si lo que estamos haciendo es algo que fue establecido y mandado por Dios o es un rito inventado por un hombre. Y entonces, amados hermanos, nosotros vemos que Dios estableció una relación que es muy diferente a una religión. Y de hecho, la pelea del Señor Jesucristo, uno de los reclamos que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo realizando y llevando a cabo su ministerio terrenal contra los que estaban encargados de ejercer el sacerdocio, fue precisamente que ellos habían sustituido los mandatos de Dios, los preceptos de Dios, las enseñanzas de Dios, lo que Dios sí había mandado, por mandamientos elaborados por hombres, interpretaciones de hombres. Y ponía él como ejemplo, el Señor mandó, fíjese, Jesús enseñándole a aquellos que deberían de saber esto. Dios mandó, Dios estableció, honra a tu padre y a tu madre. El Señor da el mandamiento que Dios estableció. Pero ustedes le enseñan a la gente
que le diga a su padre y a su madre cuando les piden ayuda, que todo lo que ustedes tienen es corbán, es decir, está consagrado para Dios, es ofrenda para Dios, yo le he destinado para dárselo a Dios. Ustedes ya no honran a su padre y a su madre. Al decir esa palabra, ustedes ya están libres para no honrar a su padre y a su madre, para no ayudar a su padre y a su madre. Y eso no es lo que Dios estableció. Entonces, vemos ahí que el Señor precisamente deja en claro que Él dio los mandamientos de una forma, pero que el hombre se ha encargado de distorsionarlos. Entonces, amados hermanos, por esa razón es que uno de los principales problemas o uno de los errores que los sacerdotes han cometido es que al leer los mandamientos de Dios, lo que Dios establece, lo que Dios manda, muchas veces buscan la manera de alterar o de cambiar dichos mandamientos para que le sean agradables al hombre y que le ayude a conseguir sus fines. Lamentablemente, amados hermanos, a veces el que tiene conocimiento, cuando tiene un corazón malo, causa más daño porque se aprovecha de ese conocimiento y se aprovecha de aquellos que no tienen acceso al mismo. Y eso fue lo que pasó. Los sacerdotes, desde que fueron establecidos, amados hermanos, por Dios, en Éxodo 28, como lo vemos en el caso específico de Aarón, ¿verdad?, que es el hermano de Moisés y primer sacerdote de Israel, primer sumo sacerdote de Israel, una de sus funciones era precisamente enseñar al pueblo. Nosotros tenemos la obligación, amados hermanos, de enseñar al pueblo y enseñar al pueblo en base a lo que la palabra de Dios establece, ¿verdad? Usted ve que el Señor utiliza a su siervo Moisés y le da todos los mandamientos y le dice: escribe en un libro, le dirás al pueblo de Israel esto. Entonces Moisés fue un hombre que se dedicó mucho tiempo de su servicio a Dios a dejar por escrito todos y cada uno de los mandamientos que recibía de parte de Dios, y se los daba a guardar al sacerdote Aarón para que éste a su vez lo enseñara al pueblo de Israel. Tenía que hacerlo él, tenían que hacerlo sus hijos y los levitas que habían sido delegados o habían sido asignados a Aarón para oficiar como sacerdotes, ¿verdad? El sumo sacerdote era Aarón, pero los demás oficiaban como sacerdotes, como ayudantes, pues, si me permite usar esa palabra. Y de igual manera nosotros tenemos al sumo sacerdote Jesús, que es el que recibe los mandatos de Dios, el que recibe las ordenanzas de Dios, nos las traslada a nosotros y nosotros a la vez se la tenemos que trasladar al pueblo, ¿verdad? A todos los que están bajo nuestra custodia, a todos aquellos que están en fase de desarrollo, para que cuando a ellos ya maduren y tengan que ejercer su sacerdocio, sigamos la misma línea de transmitir fielmente los mandamientos que hemos recibido de ellos. Ese es el punto, hermanos. Y entonces el sumo sacerdote, uno de los errores garrafales que cometió es dejar de enseñar lo que Dios ha establecido por enseñar lo que a él le parece, lo que él cree. Por eso, amados hermanos, hemos insistido a través de los diferentes espacios donde participamos, donde enseñamos al privilegio, donde participar, que nosotros debemos de leer la Biblia. No solo leerla, estudiarla, meditarla, reflexionarla, profundizarla. Tenemos, por la gracia y bondad de Dios, hoy abundantes materiales para estudiar la palabra de Dios. Tenemos diccionarios, tenemos comentarios, tenemos programas para el estudio de la escritura, también tenemos la oportunidad, aunque no sepamos hebreo,
y griego y arameo, de poder también acceder a los manuscritos que han sido digitalizados y que hombres temerosos de Dios se han encargado de ir colocando transliteraciones, traducciones, para que nosotros podamos estudiarla y reflexionarla utilizando los diferentes materiales de apoyo que se han ido desarrollando y que han ido llegando a nuestros días con el avance de la tecnología. Entonces, amados hermanos, tenemos esa responsabilidad. También nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. En tiempos de el pueblo de Israel, amados hermanos, solo para referencia se lo menciono, el que era letrado, el que tenía conocimiento en esa escritura, en números y todo lo relacionado con el arte de la lectura y la escritura, era el sacerdote. La mayoría del pueblo de Israel había crecido en esclavitud, por lo tanto la lectura y la escritura no eran de dominio público, tal y como hoy en nuestros días aún se mantiene. Vamos a ver, aunque hay educación pública, hay educación privada, se han desarrollado diferentes niveles de educación, que en el caso de nuestro país, por ejemplo, ahora pues ya en la actualidad hay nivel preprimario, hay nivel primario, hay nivel secundario o básico, como le llamamos, hay diversificado técnico, como se le conoce. Ya también hay universitario, ¿verdad? A una carrera técnica, como se le puede denominar, o de una especie de obtención de un título pronto, y hay una especialización, y pues también ya hay posgrados, magíster y todo el montón de situaciones que ahora existen. Pero la educación sigue siendo un privilegio para pocos, mientras que la gran mayoría, amados hermanos, no tienen esa oportunidad. Entonces el sacerdote debe enseñar. Y aquí en nuestro país, amados hermanos, han habido iniciativas, por ejemplo, tanto de instituciones privadas, ¿verdad? O iniciativas, mejor dicho, que la iglesia ha presentado para que los programas de alfabetización se hagan, por ejemplo, utilizando la Biblia como el texto fundamental para que las personas aprendan a leer y escribir, y por lo tanto tengan también el privilegio de acceder a la palabra de Dios, como también lo hubo en su oportunidad una iniciativa que presentó una persona en el Congreso para legislar y solicitar que también la Biblia fuera de acceso público en los diferentes centros educativos, situación que pues, no logró materializarse, que recibió mucha crítica debido a que hay personas que se oponen radicalmente a que las personas conozcan la palabra de Dios. Pero lo que yo sí quiero decirles, amados hermanos, es que nosotros debemos de enseñar la palabra de Dios, y eso nos exige, porque el que enseña, amados hermanos, debe ser enseñado. El que exige debe estar dispuesto a investigar. El que enseña tiene que estar dispuesto a investigar, a profundizar, a tener esa madurez para que le pregunte. Y es a través de esas preguntas que muchas veces se logra entender, a profundizar más acerca de los temas que en la Biblia están. O sea, no nos debe de dar miedo la escritura, amados hermanos. Es un libro apasionante. La palabra de Dios es apasionante, y para nosotros debería ser una prioridad conocerla. Por ello también le invito, amado hermano, a todos los hermanos. Yo invito a todos los hermanos, a los que ya tienen años de estar en la iglesia, como a los que están comenzando, que nunca dejen de leer su Biblia y de llevar su Biblia. Bueno, usted vaya al servicio y aunque le proyecten en una pantalla, aunque le proyecten a través de una televisión los textos, usted vaya y revíselos, sea como los bereanos, ¿verdad? Que cualquier cosa que le digan, vaya, busquen en la Biblia o anote las citas y vaya a buscarlas, léalas con sus propios ojos y examine, analice, pida guianza al Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a ayudar a precisamente, amados hermanos, a que no caigamos en el abuso que algunas personas han realizado, porque es innegable, amados hermanos, que
ese abuso ha existido. Y tal y como se lo mencionaba en el ejemplo que cité hace unos minutos atrás, por ejemplo, la ley de Dios es clara en decir que nosotros debemos de honrar a padre y madre. Y ese mandamiento no condiciona, por ejemplo, como algunos lo quieren hacer ver hoy, no condiciona que nosotros juzguemos la calidad de vida que nuestros padres en su momento nos dieron. Yo tengo claro que nuestros padres en su momento, de acuerdo a lo que tenían disponible, de acuerdo a lo que Dios les proveyó en su momento, nos ayudaron, nos auxiliaron, dándonos alimento, techo, vestido, calzado, educación. Con lo que ellos tenían a mano, lucharon para tratar de darnos lo mejor. Y al igual que usted y yo ahora en la actualidad fallamos y nos equivocamos, también nuestros padres lo han hecho, los padres, nuestros padres lo hicieron, y así cada generación se ha equivocado, ¿verdad? Porque no hay una escuela de padres. Usted y yo nunca hemos asistido a una escuela de padres. De repente somos padres y nos encontramos con la impresionante sorpresa que no sabemos cómo ser padres y nos equivocamos. Y a veces experimentamos con nuestros hijos, dañamos a nuestros hijos, afectamos a nuestros hijos porque no sabemos ser padres. Y tomamos el modelo tomamos el modelo de aquí, el modelo de allá, los consejos de alguien que a veces ni es padre, ¿verdad? O escuchamos a alguno que se pone a hablar ahí sobre los hijos y tal vez lo que eso es un gran marihuano, ¿no? Y se nos olvida ir a la fuente, a la palabra de Dios, para ver, entender, comprender, leer, estudiar, meditar, reflexionar qué es un padre según la Biblia y qué es lo que nosotros deberíamos de reflejar en nuestros hogares. Entonces sí debemos de ser un pueblo que busque, ¿no? Que lea. Y entonces, para que estos abusos no se den, porque les repito, estos unos sacerdotes fueron criticados por Jesús, porque él decía: mi Padre, Dios Todopoderoso, estableció que nosotros honremos a padre y madre. Pero hoy se le ha agregado: pero si tus papás fueron buenos, si te dieron de comer, si te dieron de vestir, si te dieron... Cuando la Biblia no dice eso. La Biblia es muy clara, muy directa, muy sencilla. Honra a padre y madre, punto. No te pone ahí si tú juzgas que su calidad moral fue buena, si te hicieron cariño, si no te hicieron cariño, si te hicieron esto, si te hicieron lo otro. No lo condiciona. Porque Dios sabe que si nosotros examinamos con profundidad y responsabilidad nuestra vida, vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros también cometemos los mismos errores que nuestros padres cometieron, y a veces peor. Y nuestros padres cometieron errores, posiblemente, seguramente, como usted y yo lo hacemos, y también porque lo aprendieron de sus antepasados y ellos también se equivocaron. Entonces traemos una cadena y sucesión de errores que no le podemos atribuir a nadie, y que no por ello vamos a nosotros a ser desconsiderados y malas personas de no honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ese es uno de los ejemplos, y así hay muchos. Entonces todos esos abusos se acaban, amados hermanos, o ya no se permiten cuando usted y yo cumplimos también nuestra función de leer y meditar en la palabra del Señor, como lo dice el Salmo 1, ¿verdad? Ustedes que han leído el Salmo 1 se dan cuenta que dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en ella medita de día y de noche. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados, obligados, diría yo. Tenemos esa responsabilidad de leer y meditar la palabra del Señor, porque muchos abusos y muchas situaciones que se dan es precisamente porque nosotros como pueblo de Dios muchas veces, tristemente lo tengo que decir, no leemos la palabra de Dios y dejamos que otros decidan, ¿verdad? Como Él es el pastor, como Él es el apóstol, Él es el profeta, Él es el evangelista, Él es el siervo de Dios, pues Él tiene más conocimiento que yo, Él tiene más relación con Dios que yo, tiene más experiencia que yo, a esto se dedica, entonces lo que Él diga se tiene que hacer, y no necesariamente.
Nosotros debemos de leer la Biblia, ya lo mencioné, pero también debemos de orar por los ministros, los hombres que han sido delegados para estar al frente de una congregación. ¿Por qué? Porque ellos son seres humanos como usted y como yo, y experimentan necesidades como usted y como yo. Ellos también se enferman, ellos también a veces tienen problemas en su salud, en su economía, con su matrimonio, con sus hijos, también los experimentan, hermanos, no están exentos, ¿verdad? Y a veces ellos son multiplicados, porque no solo tienen que cargar con los suyos, es decir, con sus problemas personales, digamos el pastor con los problemas que tiene con su esposa, con sus hijos, con su economía, con su salud, etcétera, sino que el pastor o el ministro también se hace cargo, se hace responsable de los problemas o situaciones, o le afectan de manera a veces muy directa o muy fuerte también los problemas que pasan las familias de la iglesia que está a su cargo, a la que Dios le ha delegado. Ellos también sufren con familias que tienen familiares enfermos, que tienen problemas matrimoniales, que tienen problemas de drogas, de alcoholismo, etcétera, etcétera, toda la problemática que hay. Entonces el pastor también tiene el pastor o ministro de cada congregación también tiene ese peso sobre sus hombros, los que son genuinos, ¿verdad? Los que son llamados, porque hay otros que pareciera que están al frente de la iglesia, pero lo que menos le interesa es si usted está sano, si usted está enfermo, si usted tiene para comer, si su matrimonio está bien, si sus hijos están bien. No, es lo que menos preguntan, ¿verdad? Ellos lo que a veces preguntan es si usted está diezmando, ¿verdad? Eso es lo que les interesa. Si usted está diezmando, si usted está ofrendando, si usted nos está pidiendo los cultos online, si usted le está dando like a sus publicaciones, eso es lo que les interesa. Eso es que lamentablemente hay, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, uno de los principales errores que tenemos es que no enseñamos. Hoy la invitación es que usted y yo nos preparemos como sacerdotes y enseñar. Debemos de enseñar. Y debemos de ser muy cuidadosos, amados hermanos, porque dentro de las personas, dentro de los círculos donde nos vamos a desenvolver, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el colegio, si usted es un joven creyente, ya sea que esté en el colegio para un nivel básico, un diversificado, si usted ya está en una universidad, usted está compartiendo en un posgrado, en una maestría, etcétera, etcétera, todas las situaciones que hay, usted va a escuchar y va a platicar con personas que a veces cuando abordan el tema religioso, porque así lo mencionan, ¿verdad? Cuando abordan temas de religión o de creencias, muchas veces le mencionan cosas que ellos aseguran, dicen, o que escucharon, o que en algún momento vieron que están en la Biblia, pero que a veces no es así, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que ir delante del Señor, pedirle sabiduría y entendimiento, no para contender, no para rivalizar, no para pelear, no para demostrar que yo sé más que el otro y lo quiero humillar, ¿no? Sino que simple y sencillamente nosotros le podamos mostrar en la Escritura, en la palabra de Dios, la verdad, y que los ojos de estas personas sean alumbrados y que su entendimiento sea quitado esa tiniebla que ha sido puesta para que ellos se vuelvan a Dios. Entonces sí nos exige, amados hermanos, la preparación necesaria para que nosotros podamos enseñar. Y obviamente también nos obliga a que estemos al día, porque mucha gente va a preguntar, mire hermano, ¿y esto de la pandemia? ¿Fue un juicio de Dios? ¿Fue algo que fue puesto por los hombres? ¿Qué es? Por ejemplo. O mire hermano, ¿usted por qué piensa que, o por qué? Una de las preguntas que generalmente escuchamos de toda clase de personas es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Esa es una de las preguntas que generalmente muchos cristianos y algunos pastores, o muchos pastores evitan, porque no hayan cómo responder. Otra que de las que he escuchado es ¿por qué Dios permite la maldad? Personas de todos los niveles, esa es una de las preguntas. Hay personas que se han atrevido inclusive a cuestionar a Dios de la siguiente manera:
¿Por qué si Dios sabía lo que iba a hacer al diablo, el diablo, y lo que iba a realizar en todas las épocas, edades, lo creó? Y por ejemplo, ahí, amados hermanos, mucha gente se desarma, ¿no? Mucha gente le huye. Pero para empezar, tenemos que entender, por eso le digo, tenemos que leer, estudiar, que Dios no creó al diablo. Y no me haga esos ojos de huevo estrellado, porque Dios no creó al diablo. Dios lo que creó fue a Luzbel, luz bella. Eso es lo que significa Luzbel, que era un querubín protector, que tenía acceso a estar con la triunidad de Dios. Era parte de los querubines, o sea, tenía un rango alto. Pero este ser que era hermoso, que era bello, que tenía la oportunidad de gozar de la presencia de Dios, fue contaminado en su corazón. Quiso rebelarse contra Dios, quiso ocupar el lugar de Dios, porque él se creyó ese cuento que muchas veces todos los seres humanos nos creemos. Nomás empezamos a tener éxito en algo y nos empieza a ir bien en algo y no entendemos que es de parte de Dios que nos está viniendo esa bendición. Nosotros ya nos creemos que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que como nosotros no hay otro, que somos los buenos, que somos los únicos. Y empieza a hablarnos del diablo. Ya ves lo bueno que sos, ya ves que vos podrías manejar mejor esta empresa que el gerente. Vos deberías de ser el dueño, vos deberías de dirigir los destinos de esta empresa. Y le empieza a penetrar en el corazón el orgullo, la altivez, la soberbia, la vanidad. Y ya nos empezamos a portar abusivos, críticos, etc. Y luego nos caemos. Pues de igual forma le pasó a Luzbel. Luzbel, después de tener la oportunidad de gozar de la presencia de Dios, dejó que su corazón se contaminara. Y eso le hizo llenarse de orgullo, de vanidad y pretender despeñar a Dios. Según él iba a derrocar a Dios, y cuando lo intentó le fue mal. Fue despeñado, y por eso Dios ha preparado un día donde él va a ser juzgado. O sea, si no crea que él, todo lo que él, ya cuando fue despeñado, pues obviamente dejó, ya no es llamado Luzbel, ya es llamado Satanás, diabolos, ¿verdad? Como también se le dice en latín, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, que es acusador, ¿verdad? Y él va a ser juzgado por Dios y se le va a cobrar todo el mal que ha hecho. Para él también hay reservado un día de juicio. Pero todo eso, amados hermanos, usted lo aprende cuando estudie, cuando lee, cuando no le huye a las preguntas. Y a veces son difíciles, sí, yo sé. Son difíciles, hermano. Porque Dios permite la maldad en el mundo, porque Dios creó a Satanás y así, cosas que preguntan, porque como ellos no entienden, no leen, y los responsables somos nosotros, estamos obligados a prepararlos y tenemos que tener la gracia también para contestar y para enseñar, hermanos. Así que por favor, acudamos a estudiar la palabra, enseñemos, guiemos adecuadamente. Entonces, si usted no enseña, vamos, hermanos, está cometiendo un error garrafal y está conduciendo a todos los que están a su cargo a error, a perdición, a daño. Y ese es uno de los peores errores que los sacerdotes cometemos, ¿no? Cuando no ejercemos el sacerdocio de acuerdo a lo que la Biblia establece. Vuelvo a insistir, yo estoy hablando del sacerdocio según la Biblia, que ha sido depositado en usted y yo, que somos creyentes y discípulos del Señor. Entonces, amados hermanos, a estudiar y a prepararnos. Y medite bien todas las cosas, reflexiónelas, escuche, analice y también seamos, como le digo, humildes, mansos. El conocimiento no es para que contendamos ni volvamos altivos ni soberbios, no. Si en un momento, vamos hermanos,
no tenemos la respuesta. Seamos humildes, reconozcamos. No sé, en eso usted no está pecando. Porque en ese momento seguramente usted no sabe o no lo tiene claro. Vaya, investíguelo, órelo, pide a Dios sabiduría y luego lleve la respuesta. Enseñe. Pero sobre todo, enseñamos a los nuestros a amar la Biblia. Como le digo, no es que estemos idolatrando al libro, no, bajo ningún punto de vista, sino que el contenido que tiene es la palabra de nuestro Dios. Para que así es, los que están a nuestro cargo también vayan, mediten y lean, reflexionen la palabra de Dios. Y la verdad sea dada a conocer en medio de un mundo que cada día, amados hermanos, se sigue perdiendo más en la oscuridad. Bueno, ya le hablé de uno de los errores del sacerdote. Otro de los errores del sacerdote, amados hermanos, es que cuando no tiene claridad de lo que Dios manda o tiene temor del pueblo, es lo que causa problemas. Antes de entrar al texto que voy a leer, yo sí quisiera que recuerden que ya en el Éxodo capítulo número 20, usted tenga claridad. Dios mismo se manifestó al pueblo de Israel en el capítulo número 20 del Éxodo. O sea, ya habían visto pruebas indubitables de la presencia de Dios en medio de ellos cuando los liberó de Egipto. Vemos que las plagas fueron enviadas por Dios, ¿verdad? Dios le habló a Moisés, le dijo cómo iban a suceder las cosas. Él se lo transmitía a Faraón, pero también se lo transmitía al pueblo. Entonces el pueblo estaba sabido que era Dios el que estaba enviando las plagas para que el pueblo fuera liberado. Pero en el capítulo 20, para que no quedara duda de que Dios había enviado a Moisés como su delegado, como su ministro para encabezar la liberación que Dios mismo estaba haciendo en el pueblo de Israel, es decir, para que tuvieran un guía, un pastor, un delegado de parte de Dios. Él en el capítulo 20, Dios mismo es el que habla y todo el pueblo oye la voz de Dios. Y dice, hermano, qué hermoso es, ¿no? Todo el pueblo oyó la voz de Dios, pero al pueblo le dio miedo, pues. Pero en capítulo número 20, Dios habla con todo el pueblo de Israel desde el monte Sinaí y habla las 10 palabras, el decálogo, como le llamamos nosotros, o los 10 mandamientos. No es que la ley tenga solo 10 mandamientos, sino que esas 10 palabras resaltan sobre toda la ley porque fueron pronunciadas por la boca de Dios. Lea bien el capítulo 19 y 20 del Éxodo y se va a dar cuenta que es Dios mismo el que se manifiesta desde el monte Sinaí, trasladando a todo el pueblo las 10 palabras. Así le ponen ya a los nuevos traductores para que entendamos, o digamos los 10 discursos o las 10 palabras que Dios pronuncia directamente para que el pueblo de Israel quite de su corazón toda duda de si Dios envió a Moisés o no, ¿verdad? Porque todos dudaban del ministerio de Moisés. Y, amados hermanos, en el capítulo 28 del Éxodo, ya Dios nos deja ver, también Moisés, porque es Dios utilizando a Moisés, al Espíritu Santo guiando a Moisés para que escriba, nos deja ver de que dice en el capítulo 28, verso 2 del libro de Éxodo: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Entonces ya Aarón, desde el capítulo 28, y si es posible que antes, porque Aarón salía siempre al encuentro de Moisés, ¿verdad? Aarón estaba como emocionado, le decía: ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Verdad? Aparte que eran hermanos también.
Pues entonces Aarón supo que Dios lo había nombrado sacerdote, o sea que él ya lo sabía a las alturas del capítulo 32. Entonces, amados hermanos, viene el Señor y se lleva a Moisés, ¿verdad? Moisés está en una reunión con Dios. Permítanme usar ustedes ese término, aunque no es correcto, pero Moisés estaba en comunión con Dios, están hablando con Dios. Y en el capítulo 32 dice de la siguiente manera, libro de Éxodo, capítulo número 32, versos 1 al 6, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Y Aarón, ya como lo vemos, es escogido para ser sacerdote. Y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, le hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado del sacerdocio, tenemos que aprender, definitivamente tenemos que estudiar y meditar la ley de Dios y enseñarla, ¿verdad? Enseñarla con veracidad, con claridad, con transparencia, como le repito, no involucrar criterios humanos, pero también, amados hermanos, debemos de cuidarnos de no estar guiando al pueblo a la idolatría, porque eso es algo que Dios aborrece. Dios detesta la idolatría, amados hermanos. Y la idolatría ha sido uno de los pecados más antiguos de la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde que cayó, amados hermanos, tiene el deseo de ver. Por eso la frase que el apóstol Tomás dijo: si yo no meto mis manos en su costado y veo las heridas de los clavos en sus manos, yo no creeré. Lo que han popularizado ahora en día, que dicen ver para creer, ¿verdad? Eso así ha existido siempre, ¿verdad? Entonces el hecho de que Dios mismo en el capítulo 20 del Éxodo, verso 1, deja en claro que Él no autoriza a nadie, Él no autoriza a nadie para que haga imagen o semejanza de lo que está en los cielos, ni lo que está encima de los cielos, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, ni lo que está en los mares. El Dios no autorizó a hacer ninguna figura, y que a esta figura se le atribuya que es Dios, ¿verdad? Dios no ha permitido eso, ¿no? O sea, Dios fue muy claro. Si usted lee detenidamente el mandamiento establecido en Éxodo 20, y que el Señor se encarga de repetirlo nuevamente en Deuteronomio capítulo 5, usted se dará cuenta que Dios no autorizó a nadie, amor, a nadie tiene autorizado hacer imágenes de fundición o de cualquier material, y que a esto se les atribuye que son representación de lo que está en los cielos. O sea, Dios es muy claro, ¿no? Y este es uno de los mandamientos que ha sido más ignorado también por
todas las otras religiones. Las otras religiones dicen, ¿verdad?, que como Dios sí permite la intercesión de los santos, pero eso es una mala interpretación también de la Biblia. Entonces, por eso están autorizados a ser figuras de aquellos santos hombres de Dios que han estado sobre la tierra y cuyas oraciones pues se presentan continuamente ante Dios para favor de usted. Eso es una gran mentira. Dios no se contradice. Es más, Jesús tampoco, amados hermanos. Jesús, realizando su ministerio terrenal y que establece un nuevo pacto, el pacto renovado, tampoco autoriza que sean figuras. Si alguien quiere venir a torcer ese mandamiento de Dios y decir que Dios ha autorizado que en el nuevo pacto, en la nueva dispensación se ha autorizado el realizar figuras, no, ese mandamiento no ha cambiado. Dios lo establece y Dios es muy enfático y castiga la idolatría, amados hermanos. Te lo tengo que decir así claramente, no le voy a dar tantas vueltas. Dios castiga la idolatría porque la detesta, amados hermanos. La detesta. Jesús tampoco estableció un nuevo mandamiento, tampoco él ha autorizado ni ha dado permiso para que se hagan imágenes ni figuras. Y si alguno se lo quiere achacar a los apóstoles del principio, déjeme decirle que ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, que eran los tres pilares de la iglesia, porque así se les llama, yo no estoy queriendo exalzarlos, pero así se les llama, usted puede leerlo en la Biblia. Cuando se realizó el concilio de Hechos capítulo 15, tampoco ellos autorizan, ellos dicen claramente que uno de los mandamientos básicos que deben de obedecer los nuevos creyentes es que no ejerzan la idolatría, ¿verdad? Idolatría es culto a los ídolos, sean estos hechos de madera, de bronce, de metal, de piedras preciosas, de lo que usted quiera, pero eso está prohibido por Dios. Y Pablo, siendo uno de los ministros más destacados y que es reconocido por casi todas las religiones como un genuino ministro de Dios, él tampoco, amados hermanos, en ninguna carta, en ningún texto establece o autoriza que se hagan imágenes, figuras de los santos y que a esto se les brinde veneración, porque ahora así lo quieren disfrazar. Es que nosotros no idolatramos, veneramos, ¿no? Si veneración y idolatría son lo mismo, no hay excepción en la palabra, no hay una distinción muy profunda en las dos palabras, es lo mismo, amados hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque la idolatría está causando o causa un daño terrible en el pueblo de Dios. Y Aarón es lo más triste, vamos a ver más aquí, lo más difícil, lo más frustrante es que Aarón conocía el mandamiento de Dios. Dios mismo lo habló, no solo a él, sino a todo el pueblo, amados hermanos. Eso lo oyeron de la boca de Dios. Entonces, ir en contra de lo que Dios establece, ese es un pecado, uno de los errores más grandes de los sacerdotes, porque aquí el que usted está viendo que llega el pueblo y le dice a Aarón, mira, haznos dioses, él era el que en ese momento tenía que detener al pueblo, y decirle no, porque Dios nos mandó, de su boca salió que no hay que hacer ninguna imagen. Pero en lugar de hacer eso, amados hermanos, se pone complaciente con el pueblo y él es el que realiza la tarea de elaborar el ídolo, de fabricar el ídolo, de fundir el metal para hacer un ídolo de oro, de un metal precioso. Y parece que hizo varios, porque aquí dice que dijeron todos, Israel, estos son tus dioses. O sea, varios. Hizo varias figuras. Y eso está pasando hoy en la iglesia. Aquel que está llamado a poner un alto porque debe de conocer, por eso vuelvo a insistir, que el que va a enseñar tiene que conocer, y usted y yo tenemos herramientas hoy para conocer. En lugar de poner un alto,
da licencia para que esto ocurra. Entonces, amados hermanos, voy a detenerme hasta aquí porque lamentablemente el tiempo se me fue. Pero espero que todo lo que estamos platicando esté edificando su vida y nos esté ayudando a tener claridad de lo que Dios anhela y desea de nosotros. Que pase una bendecida noche, amados hermanos, y espero que cuando terminamos este tema, pues oremos todos juntos para pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para no cometer estos errores durante el ejercicio de nuestro sacerdocio como creyentes en Dios, ese real sacerdocio que Dios establece. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y será en otra oportunidad que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor juntos. Y a veces, sí, yo sé, son difíciles, hermano, porque Dios permite la maldad en el mundo, porque Dios lleva a Satanás y así, cosas que preguntan, porque como ellos no entienden, no leen, y los responsables somos nosotros, estamos obligados a prepararlos y tenemos que tener la gracia también para contestar y para enseñar, hermanos. Así que por favor, acudamos a estudiar la palabra, enseñemos, guiemos adecuadamente. Entonces, si usted no enseña, hermanos, está cometiendo un error garrafal y está conduciendo a todos los que están a su cargo a error, a perdición, a daño. Y ese es uno de los peores errores que los sacerdotes cometemos, ¿no? Cuando no ejercemos el sacerdocio de acuerdo a lo que la Biblia establece. Vuelvo a insistir, yo estoy hablando del sacerdocio según la Biblia, que ha sido depositado en usted y yo, que somos creyentes y discípulos del Señor. Entonces, amados hermanos, a estudiar y a prepararnos. Y medite bien todas las cosas, reflexiónelas, escuche, analice y también seamos, como le digo, humildes, mansos. El conocimiento no es para que contendamos y nos volvamos altivos ni soberbios, ¿no? Si en un momento, vamos, hermanos, no tenemos la respuesta, seamos humildes, reconozcamos, no sé, en eso usted no está pecando, porque en ese momento seguramente usted no sabe o no lo tiene claro. Vaya, investíguelo, órelo, pide a Dios sabiduría y luego lleve la respuesta. Enseñe, pero sobre todo enseñamos a los nuestros a amar la Biblia. Como le digo, no es que estemos idolatrando al libro, no, bajo ningún punto de vista, sino que el contenido que tiene es la palabra de nuestro Dios, para que así es, los que están a nuestro cargo también vayan, mediten y lean, reflexionen la palabra de Dios, y la verdad sea dada a conocer en medio de un mundo que cada día, amados hermanos, se sigue perdiendo más en la oscuridad. Bueno, ya le hablé de uno de los errores del sacerdote. Otro de los errores del sacerdote, amados hermanos, es que cuando no tiene claridad de lo que Dios manda o tiene temor del pueblo, es lo que causa problemas. Antes de entrar al texto que voy a leer, yo sí quisiera que recuerden que ya en el Éxodo capítulo número 20, usted tenga claridad. Dios mismo se manifestó al pueblo de Israel en el capítulo número 20 del Éxodo. O sea, ya habían visto pruebas indubitables de la presencia de Dios en medio de ellos cuando los liberó de Egipto. Vemos que las plagas fueron enviadas por Dios, ¿verdad? Dios le habló a Moisés, le dijo cómo iban a suceder las cosas. Él se lo transmitía a Faraón, pero también se lo transmitía al pueblo. Entonces el pueblo estaba sabido que era Dios el que estaba enviando las plagas para que el pueblo fuera liberado. Pero en el capítulo 20, para que no quedara duda de que Dios había enviado a Moisés como su delegado, como su ministro para encabezar la liberación que Dios mismo estaba haciendo en el pueblo de Israel, es decir, para que tuvieran un guía, un pastor, un delegado de parte de Dios.
Él en el capítulo 20, Dios mismo es el que habla y todo el pueblo oye la voz de Dios. Y dice, hermano, qué hermoso es, ¿no? Todo el pueblo oyó la voz de Dios, pero al pueblo le dio miedo, pues, pero en capítulo número 20, Dios habla con todo el pueblo de Israel desde el monte Sinaí y habla las 10 palabras, el decálogo, como le llamamos nosotros, o los 10 mandamientos. No es que la ley tenga solo 10 mandamientos, sino que esas 10 palabras resaltan sobre toda la ley porque fueron pronunciadas por la boca de Dios. Lea bien el capítulo 19 y 20 del Éxodo y se va a dar cuenta que es Dios mismo el que se manifiesta desde el monte Sinaí, trasladando a todo el pueblo las 10 palabras. Así le ponen ya a los nuevos traductores para que entendamos, o digamos los 10 discursos o las 10 palabras que Dios pronuncia directamente para que el pueblo de Israel quite de su corazón toda duda de si Dios envió a Moisés o no, ¿verdad? Porque todos dudaban del ministerio de Moisés. Y, amados hermanos, en el capítulo 28 del Éxodo, ya Dios nos deja ver, también Moisés, porque es Dios utilizando a Moisés, al Espíritu Santo guiando a Moisés para que escriba, nos deja ver de que dice en el capítulo 28, verso 2 del libro de Éxodo: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Entonces ya Aarón, desde el capítulo 28, y si es posible que antes, porque Aarón salía siempre al encuentro de Moisés, ¿verdad? Aarón estaba como emocionado, le decía: ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Verdad? Aparte que eran hermanos también. Pues entonces Aarón supo que Dios lo había nombrado sacerdote. O sea que él ya lo sabía a las alturas del capítulo 32. Entonces, amados hermanos, viene el Señor y se lleva a Moisés, ¿verdad? Moisés está en una reunión con Dios. Permítanme usar ustedes ese término, que no es correcto, pero Moisés estaba en comunión con Dios, están hablando con Dios. Y en el capítulo 32 dice de la siguiente manera, libro de Éxodo, capítulo número 32, versos 1 al 6, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Y Aarón, ya como lo vemos, es escogido para ser sacerdote. Y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, le hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado al sacerdocio, tenemos que aprender, definitivamente tenemos que estudiar y meditar la ley de Dios y enseñarla, ¿verdad? Enseñarla con veracidad, con claridad, con transparencia, como le repito, no involucrar criterios humanos, pero también, amados hermanos, debemos de cuidarnos de no estar guiando al pueblo a la idolatría.
porque eso es algo que Dios aborrece. Dios detesta la idolatría, amados hermanos. Y la idolatría ha sido uno de los pecados más antiguos de la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde que cayó, amados hermanos, tiene el deseo de ver. Por eso la frase que el apóstol Tomás dijo: si yo no meto mis manos en su costado y veo las heridas de los clavos en sus manos, yo no creeré. Lo que han popularizado ahora en día, que dicen ver para creer, ¿verdad? Eso así ha existido siempre, ¿verdad? Entonces el hecho de que Dios mismo en el capítulo 20 del Éxodo, verso 1, deja en claro que Él no autoriza a nadie, amados, Él no autoriza a nadie para que haga imagen o semejanza de lo que está en los cielos, ni lo que está encima de los cielos, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, ni lo que está en los mares. El Dios no autorizó a hacer ninguna figura, y que a esta figura se le atribuya que es Dios, ¿verdad? Dios no ha permitido eso, ¿no? O sea, Dios fue muy claro. Si usted lee detenidamente el mandamiento establecido en Éxodo 20, y que el Señor se encarga de repetirlo nuevamente en Deuteronomio capítulo 5, usted se dará cuenta que Dios no autorizó a nadie, amado, a nadie tiene autorizado hacer imágenes de fundición o de cualquier material, y que a esto se les atribuye que son representación de lo que está en los cielos. O sea, Dios es muy claro, ¿no? Y este es uno de los mandamientos que ha sido más ignorado también por todas las otras religiones. Las otras religiones dicen, ¿verdad?, que como Dios sí permite la intercesión de los santos, pero eso es una mala interpretación también de la Biblia. Entonces, por eso están autorizados a hacer figuras de aquellos santos hombres de Dios que han estado sobre la tierra y cuyas oraciones pues se presentan continuamente ante Dios para favor de usted. Eso es una gran mentira. Dios no se contradice. Es más, Jesús tampoco, amados hermanos. Jesús, realizando su ministerio terrenal y que establece un nuevo pacto, el pacto renovado, tampoco autoriza que sean figuras. Si alguien quiere venir a torcer ese mandamiento de Dios y decir que Dios ha autorizado que en el nuevo pacto, en la nueva dispensación, se ha autorizado el realizar figuras, no, ese mandamiento no ha cambiado. Dios lo establece, y Dios es muy enfático y castiga la idolatría, amados hermanos. Te lo tengo que decir así claramente, no le voy a dar tantas vueltas. Dios castiga la idolatría porque la detesta, amados hermanos. La detesta. Jesús tampoco estableció un mandamiento, tampoco Él ha autorizado ni ha dado permiso para que se hagan imágenes ni figuras. Y si alguno se lo quiere achacar a los apóstoles del principio, déjeme decirle que ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, que eran los tres pilares de la iglesia, porque así se les llama, yo no estoy queriendo exalzarlos, pero así se les llama, que voy a leerlo en la Biblia. Cuando se realizó el concilio de Hechos capítulo 15, tampoco ellos autorizan. Ellos dicen claramente que uno de los mandamientos básicos que deben de obedecer los nuevos creyentes es que no ejerzan la idolatría, ¿verdad? Idolatría es culto a los ídolos, sean estos hechos de madera, de bronce, de metal, de piedras preciosas, de lo que usted quiera, pero eso está prohibido por Dios. Y Pablo, siendo uno de los ministros más destacados y que es reconocido por casi todas las religiones como un genuino ministro de Dios, él tampoco, amados hermanos, en ninguna carta, en ningún texto,
establece o autoriza que se hagan imágenes, figuras de los santos y que a esto se les brinde veneración, porque ahora así lo quieren disfrazar. Es que nosotros no idolatramos, veneramos, ¿no? Si veneración y idolatría son lo mismo, no hay excepción en la palabra, no hay una distinción muy profunda en las dos palabras, es lo mismo, amados hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque la idolatría está causando o causa un daño terrible en el pueblo de Dios. Y Aarón es lo más triste, amados hermanos, aquí lo más difícil, lo más frustrante es que Aarón conocía el mandamiento de Dios. Dios mismo lo habló, no solo a él, sino a todo el pueblo, amados hermanos. Eso lo oyeron de la boca de Dios. Entonces, ir en contra de lo que Dios establece, ese es un pecado, uno de los errores más grandes de los sacerdotes, porque aquí el que usted está viendo que llega el pueblo y le dice a Aarón, mira, haznos dioses, él era el que en ese momento tenía que detener al pueblo, decirle no, porque Dios nos mandó, de su boca salió que no hay que hacer ninguna imagen. Pero en lugar de hacer eso, amados hermanos, se pone complaciente con el pueblo y él es el que realiza la tarea de elaborar el ídolo, de fabricar el ídolo, de fundir el metal para hacer un ídolo de oro, de un metal precioso. Y parece que hizo varios, porque aquí dice que dijeron todos, Israel, estos son tus dioses. O sea, varios. Hizo varias figuras. Y eso está pasando hoy en la iglesia. Aquel que está llamado a poner un alto porque debe de conocer, por eso vuelvo a insistir, que el que va a enseñar tiene que conocer, y usted y yo tenemos herramientas hoy para conocer. En lugar de poner un alto, da licencia para que esto ocurra. Entonces, amados hermanos, voy a detenerme hasta aquí porque lamentablemente el tiempo se me fue. Pero espero que todo lo que estamos platicando esté edificando su vida y nos esté ayudando a tener claridad de lo que Dios anhela y desea de nosotros. Que pase una bendecida noche, amados hermanos, y espero que cuando terminamos este tema, pues oremos todos juntos para pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para no cometer estos errores durante el ejercicio de nuestro sacerdocio como creyentes en Dios, ese real sacerdocio que Dios establece. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y será en otra oportunidad que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.